Muy buen día, continuando con el tema que abordamos ayer, si el SPA es garantista, el sistema penal acusatorio. Para nosotros no lo es. Terminamos la primera entrega en los juicios de Nuremberg. Los mismos dieron lugar a un nuevo sistema de derecho a nivel de Europa continental. A finales de la década de los años 40 del siglo pasado, el Estado legal de derecho, conformado de acuerdo a la pirámide kelseniana y al positivismo, normativismo imperante en la época, dio paso al Estado constitucional de derecho, con evidentes diferencias. La Europa de la posguerra construyó un estado de bienestar social donde bajo la férula de la amenaza del comunismo soviético se dieron derechos a los trabajadores, se hizo realidad los planteamientos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos de la segunda generación, los derechos sociales tomaron contenido práctico. De allí que a nivel del derecho, el Estado social de derecho constitucional ya no interpreta el derecho, sino que lo argumenta. Esto tiene connotaciones muy importantes que se han venido desarrollando a partir del siglo pasado, de manera que existen dos grandes corrientes de aplicación del derecho garantista. Por alguna razón, en Panamá se preconiza el garantismo de Luigi Ferraioli, que no es más que una forma de positivismo jurídico, pero que critica el positivismo anterior, el kelseniano, lo denomina paleopositivismo y dice, no, los derechos del Estado social se integran como reglas o normas. Y la otra gran corriente es el neoconstitucionalismo, el llamado principialismo, a partir de la polémica entre Hart, positivista, y Gorkin, se genera un movimiento que algunos tildan de justnaturalismo, pero que no hace más que conceptuar que el derecho, si no tiene un contenido ético, pues no sirve de nada. Esto lo explicaremos con un poquito más de detenimiento en otra entrega, pero ayer, casualmente anoche, vimos un ejemplo de esta discusión en la denominada audiencia de comunicación que se le hizo al señor Ricardo Martinelli. Los abogados defensores plantearon que al haber cumplido un año de detención en los Estados Unidos, pues ya el máximo periodo de detención provisional que autoriza nuestro Código Procesal Penal había sido cumplido y él debía ser puesto en libertad o ser evaluada alguna otra forma o mecanismo cautelar. El magistrado, citando en ese dijo, el derecho que es injusto no es derecho, el derecho que es absurdo no es derecho, el derecho debe servir para algo. Luego razona, no tendría ningún sentido que lo pongamos en libertad, él se escape e iniciemos nuevos trámites de extradición. Quizás la forma de argumentación dejó entrever una violación del sentido de favorabilidad al reo. Lo cierto es que anoche no existió una norma del Código Procesal Penal que claramente subsumiera el hecho discutido, de manera que el mismo fue sujeto ya no a interpretación tradicional, que método gramatical, literal, lógico, histórico. Se argumentó y se definió a partir de un entendimiento transversal de los principios que conforman el Código Procesal Penal. Quizás una salida más feliz hubiese sido confiar en que el Pleno de la Corte, quien está facultado para decidir las medidas cautelares en este caso, declarara la causa compleja y le diera al señor Martinelli 2 o 3 años de prisión provisional. Sin embargo, la adoptada, nos guste o no, fue una decisión que en el fondo
dejó entrever, el ordenamiento no nos da una solución práctica y específica para el caso. Entonces, debemos a través de la ponderación argumentar y llegar a la solución más adecuada al tema ventilado. Mañana continuaremos con este tema.